El 15 de mayo de 2025, después de pasar 28 años en el corredor de la muerte, Glenn Edward Rogers fue ejecutado por inyección letal en Florida. Sus crímenes fueron tan brutales como sin sentido, dejando una estela de devastación. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Glenn Rogers tenía muchos nombres. Para algunos, era el asesino Casanova. Para otros, el asesino de carretera. No era solo otro nombre en la lista del corredor de la muerte. En una ocasión, afirmó haber cometido más de 70 asesinatos. Pero mucho antes de las salas de juicio y las fotos policiales, Glenn era solo un niño de Hamilton, Ohio. Y ahí comenzó la historia. Nacido el 15 de julio de 1962, Glenn fue uno de 7 hermanos criados en un hogar que apenas podía contener el caos. Su padre trabajaba en una fábrica de papel y su madre pelirroja gobernaba la casa con mano dura. Glenn era inteligente a su manera, pero nunca lograba asentarse. Fue expulsado de la escuela a los 16 años y a los 17 ya estaba casado con una niña de 14 a la que había dejado embarazada. Tuvieron 2 hijos juntos, pero el matrimonio no duró. Su esposa lo acusó de abuso y pidió el divorcio. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Glenn vagaba, bebía, peleaba y robaba. Para principios de los años 90, ya se había ganado una reputación como manipulador. Era encantador con los desconocidos, pero peligroso para quienes se acercaban demasiado. En 1993, volvió a su ciudad natal, sin dinero y sin opciones, pero su madre no lo aceptó de vuelta. En su lugar, lo hizo Mark Peters, un veterano de la Fuerza Aérea de 71 años, electricista retirado y amigo de la familia. Mark le ofreció a Glenn una habitación y una segunda oportunidad. Confiaba en él, pero eso le costó la vida. No pasó mucho tiempo después de que Glenn se mudara cuando Mark desapareció. Al principio, no había mucho de qué partir. Su auto había desaparecido, sus armas, su colección de monedas, también desaparecidas. Y Glenn, por supuesto, ya no estaba. La policía pasó meses tratando de reconstruir lo que había ocurrido, pero no lograron avanzar. Luego, en enero de 1994, llegó una pista desde dentro de la propia familia de Glenn. Su hermano señaló a los detectives una antigua cabaña de caza al otro lado de la frontera estatal, en Kentucky. Dentro, encontraron una silla enterrada bajo muebles, y atado a ella, los restos en descomposición de Mark Peters. La escena contaba su propia historia. Mark no se había ido. Había sido atado, escondido y dejado pudrir por el mismo hombre en quien confió lo suficiente como para compartir su casa. Pero Glenn no había terminado, y eso fue solo el comienzo de su ola de asesinatos. La noche del 28 de septiembre de 1995, en Van Nuys, California, Glenn se cruzó con Sandra Gallagher en un bar. Ella tenía 33 años, madre de 3, con suerte y lista para celebrar un premio de lotería de $1,250. Pero desde el otro lado del salón, Glenn no estaba celebrando, estaba observándola. Glenn siempre observaba. No buscaba belleza, sino debilidad. Estudiaba el lenguaje corporal, buscando grietas. ¿Una mujer que se sostenía con confianza? La ignoraba. Pero alguien con los hombros caídos, una sonrisa cansada, tal vez un poco demasiado confiada. Esa era su presa. Y Sandra no lo vio venir. Para cuando pisó la pista de baile, Glenn ya había tomado su decisión. Se fueron juntos, y solo unas horas después, su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta en llamas. Había sido violada y estrangulada, y el fuego se había iniciado solo para encubrir el crimen. Pero para cuando encontraron el cuerpo de Sandra Gallagher, Glenn ya estaba en Jackson, Mississippi. Mantenía un perfil bajo, evitaba usar su nombre real y no pisaba bares donde pudiera ser reconocido. Ya había una orden federal en su contra, aunque aún no lo sabía. En Jackson, Glenn deambulaba de un motel barato a otro, y a principios de octubre, solo semanas después del asesinato de Sandra, apareció en la Feria Estatal de Mississippi, y fue allí donde conoció a Linda Price. Linda tenía 34 años, era madre soltera de 2 adolescentes
y tenía un historial complicado con los hombres. Pero Glenn no parecía una amenaza, al menos no al principio. Era encantador, fácil de hablar y sabía exactamente qué decir. A los pocos días de conocerse, ya se había mudado con ella. Luego, el 3 de noviembre, todo se volvió silencio. La familia de Linda comenzó a preocuparse. No llamaba, no visitaba y no respondía el teléfono. Cuando no pudieron comunicarse con ella, llamaron a la policía y pidieron un control de bienestar. Lo que los oficiales encontraron dentro fue horroroso. Linda yacía boca abajo en la bañera, desnuda y sumergida en agua poco profunda. Su cuerpo mostraba 4 profundas heridas de puñal, 2 en el pecho, 2 en la espalda, y su garganta había sido degollada. Su camioneta Datsun roja había desaparecido, al igual que su bolso, sus joyas y el hombre con quien vivía. La escena era fría y metódica. Quien la mató intentó limpiar. Había un trapeador ensangrentado en el fregadero de la cocina. Toallas de papel empapadas de sangre llenaban el bote de basura. Y en el piso, las manchas arrastradas contaban la historia de alguien que empezó a limpiar, pero pronto se dio cuenta de que el desastre era más grande de lo que podía ocultar. Y un detalle destacaba. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial, había un mensaje. «Glenn, te encontramos». A simple vista, parecía que alguien había ido a buscar a Glenn, encontró a Linda en su lugar y la mató como advertencia. Al menos, eso era lo que el asesino quería que pareciera. Pero los detectives no se lo creyeron. El mensaje se sentía falso, descuidado, un intento torpe de desviar la atención, y no funcionó. Pero una vez más, Glenn volvió a desaparecer. Tras el asesinato de Linda, abordó un autobús rumbo al oeste. Terminó en Bossier City, Luisiana, un suburbio tranquilo a las afueras de Shreveport. Allí, en un bar local, entabló conversación con Andy Sutton, de 37 años. Hablaron, se cayeron bien, y al final de la noche, ella lo invitó a su casa. Pero así como llegó, se fue, y nadie sabe por qué. Glenn tomó otro autobús y se dirigió al sur, hacia Florida. En Tampa, se registró en el Tampa 8 Inn y pagó 3 noches en efectivo. El 5 de noviembre, entró a un bar llamado Showtown, USA. 4 mujeres estaban sentadas juntas tras terminar sus turnos, riendo y relajándose al final de la noche. Glenn se fijó en una de ellas casi de inmediato. Tina Marie Cripps. Tenía 34 años, era madre de 2 hijos y trabajaba como camarera en un hotel en Apollo Beach. Encendió su encanto. Glenn era atlético, seguro de sí mismo y rápido con las palabras. Bailó, compró tragos y se aseguró de que todos lo notaran. «Nos estaba eligiendo como si fuéramos naranjas», dijo una de las mujeres más tarde, y tenía razón, en más de un sentido. Todas las mujeres que Glenn había elegido hasta ese momento tenían algo en común. Todas eran pelirrojas, como su madre. Antes de que terminara la noche, le pidió a Tina que lo llevara de regreso a su motel, y ella aceptó. Tal vez confiaba en él. Tal vez simplemente no quiso ser descortés. Pidió una última bebida, se volvió hacia sus amigas y dijo que regresaría en 10 minutos. Pero nunca regresó. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cuerpo de Tina en la habitación 109 del Tampa 8 Inn. Estaba boca abajo en la bañera, con sangre salpicando los azulejos. Alguien la había apuñalado múltiples veces, tanto por delante como por detrás. Como en los otros casos, su cuerpo había sido lavado. Su bolso, su anillo de diamantes y su reloj de oro habían desaparecido. Testigos recordaron haberla visto con un hombre, Glenn Rogers, y un empleado dijo que Glenn salió solo de la habitación, les dijo que no la limpiaran todavía, y dejó colgado el letrero de no molestar en la puerta. Luego desapareció, conduciendo el Ford Festiva blanco de Tina. Pero su rastro no era tan limpio como creía. Investigadores en varios estados empezaron a unir los puntos: California, Mississippi y ahora Florida. El mismo patrón, el mismo hombre. El programa America's Most Wanted transmitió un segmento con su rostro, y periódicos de todo el país difundieron la historia. Detectives recorrieron los sitios de ferias alrededor de Tampa, esperando que alguno de los trabajadores lo hubiera visto. Pero durante un tiempo,
Glenn logró mantenerse un paso adelante. Volvió a Luisiana, volvió con Andy Sutton. Ella lo había extrañado. Y cuando apareció de nuevo, lo recibió sin dudar. Salieron a beber, pasaron de un bar a otro, riendo como si nada hubiera pasado. La gente recordaba lo bien que la trataba. Sonreía, hacía bromas, se integraba con facilidad. Nadie sospechaba lo que vendría. Eso cambió la mañana del 9 de noviembre, cuando la compañera de piso de Andy regresó a casa y se encontró con una pesadilla. Andy yacía sobre un colchón de agua con fugas, empapado en sangre. Las heridas eran brutales. Su pecho había sido desgarrado con una cuchilla grande, y la autopsia reveló otras 6 puñaladas en la espalda. Y una vez más, Glenn había desaparecido. Había esperado hasta que la compañera se quedara dormida en el sofá antes de actuar. Ella no escuchó nada. Solo notó que su bolso había desaparecido cuando despertó. Pero afuera, los vecinos vieron a Glenn cargando cosas en un auto, el mismo vehículo que había robado de su última víctima en Florida. Y en cuestión de horas, Luisiana se unió a la lista creciente de estados que buscaban a Glenn Rogers. Ese mismo día, el 9 de noviembre de 1995, la policía finalmente lo localizó en Kentucky. Aún conducía el Ford Festiva blanco de Tina, probablemente buscando a su próxima víctima. Pero cuando la policía intentó detenerlo, huyó. Lo que siguió fue una persecución de 13 millas por la autopista hasta que un patrullero finalmente embistió su vehículo y lo sacó de la carretera. Glenn fue sacado del coche a la fuerza y arrestado. Su huida había terminado. En 1997 fue juzgado por el asesinato de Tina en Florida y sentenciado a muerte. 2 años después, California lo llevó a juicio por el asesinato de Sandra. El resultado fue el mismo, otra condena a muerte. Y con eso, Glenn Rogers se convirtió en uno de los pocos hombres en la historia de Estados Unidos en enfrentar condenas de muerte en 2 estados diferentes. Pero la historia de Glenn no terminó ahí, al menos según él. En 2012, se emitió un documental en televisión por cable. En él, Glenn afirmó que él fue quien cometió los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman en 1994. Dijo que O.J. Simpson lo había contratado para irrumpir en la casa de Nicole y robar joyas. Según Glenn, O.J. le dijo, «Puede que tengas que matar a la perra». Su hermano Clay respaldó parte de la historia diciendo que Glenn había hablado de trabajar para Nicole en 1994. También afirmó que Glenn la había amenazado y que luego confesó haberla matado. Pero la policía no lo creyó. El Departamento de Policía de Los Ángeles mantuvo su postura, emitiendo un comunicado en el que aseguraban tener plena confianza en el caso que construyeron años atrás. El padre de Ron Goldman dijo lo mismo. La abrumadora evidencia demostró que una, y solo una persona, asesinó a Nicole y Ron. Esa persona es O.J. Simpson. En cuanto a Glenn, la verdad es difícil de precisar. Afirmó haber matado a más de 70 personas. Pero cuántas de esas muertes fueron reales y cuántas fueron invención para llamar la atención sigue siendo un misterio. Pero una cosa era segura, su tiempo se había acabado. El 15 de mayo de 2025, después de pasar 28 años en el corredor de la muerte, Glenn Rogers fue ejecutado. Esa mañana, Glenn se despertó a las 3:45. Para su última comida, pidió una pizza, pastel de chocolate y un refresco. También recibió una última visita, la de su esposa. Más tarde ese mismo día, fue atado a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Glenn miró hacia los testigos y habló directamente a quienes amaba: su esposa, sus hermanos, sus hijos, sus nietos y un amigo cercano que lo había ayudado con sus apelaciones finales. Luego, dirigiéndose a las familias de las víctimas, dijo: «Sé que tienen muchas preguntas que necesitan respuestas. Les prometo que en un futuro cercano esas preguntas serán respondidas y espero que, de alguna manera, eso les brinde algo de cierre», dijo. «Presidente Trump, siga haciendo grande a Estados Unidos. Estoy listo para irme». Entonces comenzaron a fluir las drogas. Glenn permaneció inmóvil cuando inició la inyección letal. En menos de 2 minutos, sus ojos se cerraron y su boca quedó entreabierta. A medida que avanzaba el proceso,
Su rostro se fue poniendo pálido. En un momento, un miembro del personal lo tomó por los hombros, lo sacudió y gritó: «Rogers, Rogers», buscando alguna señal de consciencia. No hubo ninguna. Glenn Rogers fue declarado muerto a las 6:16. Tenía 62 años.